Bueno, ahora sí, primero que nada, bienvenidos chicos a esta ayudantía número 5, correspondiente a la semana número 7. Y el día de hoy pues vamos a ver el último tema que tiene que ver con diagramas de clase UML, que este tema como tal siempre suele ir al examen. Eh, entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Primero, como siempre, tal vez irles adelantando que el tema de hoy es bastante teórico, así que realmente hoy día sí no voy a hacer como que algún ejercicio práctico como acostumbro hacerlo siempre, pero digamos que sí va a ser práctico en el sentido de que vamos a crear un diagrama desde cero en base a puro texto, ¿no? En un momento que esto se ve medio extraño, ya. Entonces, ahora sí, entraríamos al tema, a lo que vamos, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí tenemos el tema de los pilares del paradigma orientado a objetos. Esto ya lo conocemos. Abstracción y encapsulamiento se los explican pues casi al inicio. Abstracción ya sabemos que es agarrar pues y una entidad de la vida real para representarla en programación orientada a objetos. Tenemos que pues tomar sus características más fundamentales. Eso quiere decir hasta cierto punto resumir la mayor cantidad de información posible de una entidad pues del mundo real, para tener pues solo la información principal que representa esa entidad, pero ya en programación orientada a objetos, ¿no? Encapsulamiento tiene que ver con temas de seguridad, modificadores de acceso, ya saben, setters y getters para pues darle seguridad a una clase, de tal manera de que no les lleguen a modificar internamente a esa clase o más bien a una instancia que ustedes tengan. Entonces ya sabemos que para seguir el principio de encapsulamiento lo que hacemos es utilizar los modificadores de acceso más restrictivos que suelen ser el private, por ejemplo. Tema de herencia y polimorfismo. Hoy vamos a ver unos ejercicios teóricos de eso al último, si es que nos da el tiempo. Espero que se me dé el tiempo para poder hacer todo esto, porque es bastante importante eso. Igual, ya saben que en la clase anterior hicimos realmente un ejercicio de herencia y polimorfismo. Entonces, hoy día igual vamos a ver un poco de esto, tanto en el diagrama UML como en los ejercicios teóricos que les tengo preparados, porque estos suelen ser por lo general preguntas de exámenes, ¿no? Bueno, esta es la explicación breve que les acabo de dar de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, ¿no? Y ahora sí, prosigamos con lo que es UML. Básicamente es un lenguaje unificado de modelado, ¿no? Las siglas pues son UML, está en inglés. Y se lo usa bastante pues para el tema de poder realmente describir un software como tal. Los ejemplos más básicos que, por ejemplo, yo siempre les he dado es qué pasa si ustedes quieren representar el software de una veterinaria o algún otro tipo de software. Pues lo que conviene primero es hacer un diagrama antes que lanzarse a hacer código. ¿Por qué? Porque es mejor que ustedes se equivoquen haciendo el diagrama que luego se equivoquen haciendo código y ya van a ver el porqué. El diagrama como tal, si ustedes lo tienen y lo aprenden a manejar, el diagrama les permite construir la estructura del código, ¿ya? Entonces, por esto mismo es que es preferible, pues, primero hacer el modelo como tal, que es el diagrama, para después ver cómo cada una de las partes de ese diagrama, que se suelen seguir unas convenciones, unas notaciones, nos ayudan pues a de cierta forma poder ya construir e implementar como tal en código el sistema de software que tenemos pues como tal en el modelado que se haya hecho del sistema, ¿no? Y bueno, importante, incluye aspectos conceptuales de estructura y comportamiento. Realmente incluye muchas cosas. Hay que saber interpretarlo para poder pues ir de diagrama a código y volver de código a diagrama. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos algunos tipos de diagrama. Aquí tenemos de modelado de datos y de modelado de comportamientos. Realmente el que nos vamos a centrar hoy día es solo el de modelado de datos y diagramas de clases, que lo que nos importa es esto, objetos, componentes, despliegue y paquetes. Aunque realmente nos vamos a centrar en el diagrama de clases como tal, porque, bueno, el resto de diagramas también son bastante útiles, pero si son de computación tal vez vean eso en materias más adelantadas, como diseño de software, entonces eso es otro tema, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Eh, Diagrama de la categoría de los diagramas estructurales. Ah, ya.
efectivamente permite describir la arquitectura de un sistema con bastante detalle. Esta parte realmente tiene bastante razón, porque esos diagramas, como ya les mencionaba, si ustedes saben cómo interpretarlos correctamente, pueden hacer código de manera súper fácil. Y esto también ya les dije, ¿no? Se recomienda tener un diagrama antes de escribir código, porque es preferible, pues tal vez a nivel empresarial como tal, cuando vas a desarrollar un sistema, es preferible equivocarte tal vez en los prototipos o en el modelado como tal, porque ya sabes que eso te va a costar menos que equivocarte cuando ya estés implementándolo en código, ¿no? Y efectivamente sirve para ver cómo se relacionan los elementos de un sistema. Y sobre todo esto, qué atributos y operaciones caracterizan pues a dichos objetos, ¿no? Tenemos aquí lo más básico, que es la estructura de una clase en el diagrama. Igual esto recuerdo haber explicado un poco la clase anterior para poder haber interpretado uno de los diagramas que nos daban de un problema que nos planteaban. Y básicamente está compuesto por tres partes, ¿no? Las clases en UML siempre se especifican pues de esta manera con tres porciones. La primera es el nombre de la clase, la segunda hace referencia a dónde van a ir los atributos y la última que es la zona de los métodos. Aquí dice que puede omitirse, eso es cierto, pero bueno, en el examen tal vez que ustedes tengan o en alguna prueba que ustedes tengan, tienen que especificar cada uno de ellos. Aunque es cierto que a veces en los problemas que ustedes les ponen, lo más probable es que algunas clases no tengan métodos o tengan que inventarse algún método de una clase. O sea, igual ya vamos a ver cómo tratar con eso, ¿no? ¿Qué más? Alguna de las sintaxis que tenemos por aquí es esto, ¿no? Eh, Aquí tendríamos pues una clase animal y lo que podemos leer aquí es que tiene dos atributos, ¿no? Esto de aquí es el modificador de acceso, que básicamente es de tipo privado. Y adicionalmente pues tendríamos el nombre del atributo y de qué tipo es, ¿no? Entonces así podemos ver cómo es la sintaxis en los diagramas. Y en general para poner atributos se tiene la siguiente estructura, ¿no? El modificador de acceso, el nombre del atributo y por último pues el tipo, ¿no? Dos puntos el tipo. Ya, entonces eh, el modificador de acceso va a poder variar bastante porque realmente ya sabemos que tenemos el private, que es este, el public, que suele ser este, el package, eso realmente no hay un símbolo para ese tipo de atributo y hay otro que se llama el protected, que es esto de aquí. Más abajo creo que igual tenemos un poco más de notaciones de esto, pero igual es un pequeño adelanto que les puedo ir dando, ¿no? Entonces, acá tendríamos pues algo un poco más completo. Esto es una clase círculo y si podemos observar, tiene tres atributos. Cada uno pues tiene modificador de acceso private porque tiene ese menos adelante. Eh, el primer atributo se llama radio, el segundo X y el tercero Y. ¿Y de qué tipo son los tres atributos? Double. Eh, y aquí podemos ver también cómo definimos métodos, ¿no? Igual aquí nos dan algunas sintaxis de cómo definir métodos. En esta parte también es bastante sencilla porque lo que digamos que se queda hasta cierto punto o lo que no cambia con respecto a los atributos es lo mismo. El modificador de acceso. Solo que en este caso, si bien se coloca en la misma posición, debe ser primero el modificador de acceso, tenemos que estos son públicos, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que sigue? El nombre del atributo. Aquí como tal están los paréntesis, que aquí adentro iría la lista de atributos en el caso de que los tuviésemos. Aquí no tenemos. Y por último, dos puntos, el tipo de retorno. Entonces, si nos damos cuenta, es prácticamente muy similar a los atributos y sigue la misma estructura. Modificador de acceso, nombre de atributo método, en caso de que sea método, la lista de parámetros, dos puntos, por último el tipo. Aquí tenemos pues algunos tipos que son double y antes vimos otro que era string, pero también puede ser void, por ejemplo, que void es vacío. Si tienen alguna duda, igual me pueden ir comentando para poder resolver las dudas que tengan, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema de la visibilidad. Aquí aparecen tres, pero ya les menciono que realmente suelen ser cuatro, solo que a nivel de modelado de clases, en cuanto a diagrama,
lo que tenemos pues es solo tres símbolos, más para público, menos para privado y hashtag para protegido. Aquí lo que tendremos pues es una clase animal, esta sí está más completa porque incluso ofrece más información. Eh, en cuanto a los métodos, ¿por qué? Porque podemos ver ya aquí que la lista de parámetros, si bien tenemos que la lista de parámetros también debe de seguir cierta sintaxis, y es también, bueno, sigue casi que similar a la sintaxis de los atributos. Primero es el nombre del parámetro y luego es el tipo. Notemos esto, las clases se escriben con letras mayúsculas, o sea, el tipo de dato, y los tipos primitivos se escriben con letras minúsculas. Todo eso que básicamente lo habíamos visto en código sigue manteniéndose a nivel de, de diagramas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene aquí. Aquí hay algunas relaciones que podemos tener en los diagramas y algo que se llama cardinalidad, ya lo vamos a ver más a fondo, pero por lo general de todas estas tipos de relaciones vamos a usar dos, que suelen ser la de asociación, que por lo general suelen ser líneas así nomás, ni siquiera tenemos que poner flechas. Eso de las flechas tal vez más tarde lo explique, para qué sirve, y la otra que es de herencia, que suele ser una línea así. Pero bueno, para eso tienen que tener dos clases, ¿no? Algo así. Y en cambio las de asociación suelen ser así, ¿no? Y por aquí, bueno, al menos en las de asociación, por aquí suelen aparecer unos numeritos, tipo así, y algunos símbolos numéricos realmente, y esos son los que les llamamos pues cardinalidad. Bien, aquí está la relación de herencia, y acá tenemos pues más de esto, ¿no? Está aquí este diagrama más completo, si podemos observar, porque este es un buen ejemplo del tema de cómo se puede ver la relación de herencia en un diagrama UML. Es bastante sencillo porque lo que diríamos aquí es que este libro es un tipo de material impreso, esta transcripción es un tipo de material impresa. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de herencia. A ver si tenemos algún diagrama con alguna relación de asociación. Aquí exactamente tenemos uno con relación de asociación. Lo único que faltaría aquí sería poner las cardinalidades porque tenemos algo que dice spreadsheet, cell, expression, value. Si no estoy mal, eh, esto de aquí tal vez creo que tiene que ver con un tema de manejo de hojas de cálculo y tal vez aquí yo podría poner las cardinalidades, de hecho. Lo que pasaría es lo siguiente. Digamos que supongamos que a nivel de Excel por cada hoja, spreadsheet, ¿qué es lo que sucede? Que cada hoja tiene su cantidad de celdas. ¿Y qué pasa con esas celdas? Esas celdas le pertenecen pues únicamente a esa sola hoja. Lo que diríamos aquí es algo como esa hoja tiene una o muchas celdas, porque ya sabemos que en Excel al menos se cumple eso, y viceversa. Esa celda a quién solo le pertenece a una sola hoja de Excel. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, ¿qué pasa si tuviésemos otra hoja de Excel? ¿Puede acceder a alguna celda de mi otra hoja? Bueno, en este caso sí, pero a nivel de un sistema como tal, eso realmente como que no va a pasar mucho. Entonces, por eso es que tenemos estas cardinalidades, ¿no? Una hoja pues de celdas tiene una o muchas celdas y esa celda pues le corresponde a una sola hoja. ¿Y qué más? Y una celda pues puede tener, aquí sí habría que replantearlo un poco, eh, aunque bueno, aquí tendríamos dos relaciones de asociación. Si tomamos como ejemplo Excel, podríamos decir que una celda tiene un valor y ese valor depende de la interpretación, pero ya que dice un valor X realmente como tal, ese valor bien podría estar en una o muchas celdas también. Entonces, es solo una forma como de poner cardinalidades. Igual aquí me falta poner otras cardinalidades, pero para no perder mucho tiempo realmente voy a borrarlo y vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. eh, Porque a lo que quiero ir es al ejercicio ya mismo, ¿no? Entonces, esto es un poquito justo lo que yo les estaba comentando. Ya. Eh, Relación de asociación. Por lo general es bueno ponerles un nombre. Como pueden ver, en este caso tenemos dos clases.
que se están asociando y básicamente si tenemos una clase padre y una clase hijo, lo que podríamos decir que es que el padre tiene un hijo. Dependiendo de cómo se modele el sistema, el padre podría tener uno o muchos hijos y como tal ese hijo a quién le va a pertenecer, pues solo a ese padre. Así, ¿no? Ya. Y lo mismo, una persona trabaja para una sola empresa y una empresa puede tener una o muchas personas trabajando para ella. Entonces, este es el tema de las cardinalidades. Pero si se dan cuenta, cuando yo menciono lo de las relaciones de asociación, que es bueno ponerles un nombre, eh, por ejemplo, la primera dice que un padre tiene uno o muchos hijos, ¿no? Pero cuando la leo al contrario, le estoy cambiando. Hasta cierto punto, lo que digo es que ese hijo pertenece a un padre, a un solo padre, ¿no? O lo mismo con la empresa, ¿no? Una persona trabaja para una sola empresa, la empresa tiene uno o muchas personas trabajando para ella. Es como tal el nombre de la asociación, de la relación, no necesariamente es restrictivo. ¿A qué me refiero? No necesariamente una vez ustedes lo definen, tienen que ver la forma de que haya cuadre de un lado hacia otro. No. ¿Por qué? Porque es un tanto flexible en cuanto a lo que ustedes quieran, pues, denotar en esa relación. Justo como lo que yo hago cuando menciono que una empresa, pues, tiene trabajando para ella uno o muchas personas. No necesariamente estoy diciendo que una empresa, y uso el mismo nombre de relación, ¿no? Una empresa trabaja para uno o muchas personas. Eso no tiene sentido lo que acabo de decir. Y es por eso que es mejor hacer como que un juego de palabras. Y ustedes ya saben que si bien este nombre es bueno tenerlo ahí puesto, ese tipo de relación se puede leer de una forma de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, o sea, de ida y vuelta como al revés, ¿no? Y viceversa. Bien, allá, aquí abajo creo que tenemos el tema de relaciones, sigue siendo relación de asociación, creo. Roles, dice. Padre, ancestro, tiene descendiente, hijo. Y describen el propósito, ya. Aunque esto de aquí creo que realmente va más bien al hecho de que por qué no podemos usar relaciones de asociación cuando tenemos el tema de ancestro y descendiente. Es un poco complejo, por ejemplo, eh, describir mediante relaciones de asociación intentar hacer el tema justo de herencia. Entonces, relaciones de asociación no nos sirven pues para tema de herencia. Ya sabemos que tenemos una clase de padre, una clase de hija, como por ejemplo una clase animal de la cual tiene atributos generalizados y tenemos clases más específicas de animales, las cuales van a tomar ciertos de esos atributos y también necesitan ciertos de esos métodos. Entonces ahí no tiene mucho sentido que se usen relaciones de asociación porque serían incluso muchas, tal vez para describir todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Acudimos a las relaciones de herencia que suelen estar por acá abajo, ¿no? Déjenme ver si las encuentro, porque aquí hay mucha información. Eh, Interfase, déjenme revisar si tengo por aquí alguna. Mm, Bueno, al parecer no está, pero básicamente esto de aquí cambiaría, ¿no? Algo así. No. Entonces, ese es el cambio que tendríamos aquí. Acá hay muchas cosas. Multiplicidad es básicamente lo de la cardinalidad que ya les dije. Y eso también hay que hacer hasta cierto punto juego de palabras o plantear ciertos escenarios en la mente para poder ver qué cardinalidad ustedes van a aplicar dentro de un problema. Bueno, acá tenemos un tipo de relación bastante interesante, reflexivas, porque a veces suelen usarse. Yo tal vez cuando vi la materia no recuerdo haber topado algún tipo de relación así reflexiva o recursiva, pero sí puede darse el caso tal vez, ¿no? Em, Igual habría que verlo, ¿no? Aunque creo que ya un ejemplo que se me viene a la mente, como por ejemplo para relaciones reflexivas, podría ser un sistema de redes sociales que una persona tiene uno o muchos amigos o cero o muchas amistades, ¿no? Lo que sucede es que básicamente tendríamos esto, ¿no? Una relación reflexiva, porque si
nos representamos a nosotros como una clase, quiere decir que tendríamos a más amigos relacionados hacia nosotros. Y la cardinalidad pues sería de esta manera, eh, que nosotros podríamos tener cuántos amigos, uno, muchos, ¿no? Bueno, no uno, mucho, cero, pensándolo bien, ¿no? Y viceversa, esa persona pues también podría tener cero mucho. Aquí tal vez un paréntesis que quiero hacer y que ya mismo vamos a verlo en el ejercicio, es que a veces aquí pudieron ver una relación de muchos, muchos entre estas dos clases. Cuando yo vi la materia recuerdo que lo que decían es que para destruir hasta cierto punto esas relaciones entre muchos, muchos, que ya mismo lo vamos a verificar, suelen crearse una clase intermedia. De tal manera de que la relación que era de muchos a muchos, por ejemplo, así, ya no sea de esa forma, sino que esto se rompe. Y ver la manera de que esta clase intermedia sea la que reciba los muchos y esto se mantenga de esta manera, ¿no? Esto también va a depender bastante de qué les hayan mencionado sus profesores, porque eh, yo al menos tengo conocimiento de que eso es válido, al menos en bases de datos, por ejemplo. Ahí sí se hace bastante el tema de usar algo como eso, aunque ahí se usan realmente otro tipo de diagramas. Pero lo que sucede es que tal vez en diagrama de clases, eh, también tengo entendido de que depende de uno realmente si quiere dejar esas relaciones de muchos a muchos entre dos clases o partirla con una clase intermedia y poner esa clase intermedia, ¿no? Para que digamos que de algún modo no tengamos esa relación de muchos a muchos. Y eso más bien considero que depende de lo que les haya indicado el profesor de ustedes, porque cuando yo recuerdo haber visto la materia, nosotros sí nos dijeron pues que básicamente las relaciones de muchos a muchos entre dos clases, la ida y vuelta, básicamente teníamos que partirla con una clase intermedia. Pero en cambio en otra materia que di, creo que era diseño de software, en cambio nos dijeron que ese tipo de eh, relaciones entre muchos a muchos no necesariamente se deben partir, sino que podrían incluso dejarse así. Ya depende realmente de, tal vez de lo que en este caso el profesor de ustedes prefiera, ¿no? Y ustedes ahí tendrían que adaptarse a lo que él les indique. Así que deben estar preparados para en cualquiera de los dos casos poder hacer el diagrama ya. A ver, estoy cambiando algo aquí. Ya. Relaciones de agregación. Este tipo de relaciones, si soy honesto, creo que prácticamente son importantes, pero son importantes más bien en otra materia, tal vez los que ven computación, no mucho en ahorita en la materia como tal. Con que sepan las de asociación y las de herencia es más que suficiente. Así que estas de aquí las voy a pasar por encima, no las voy a explicar y peor aún las de composición porque son un poco más complejas tal vez de explicar. Bueno, no son complejas, sino que más bien tiene que ver con cómo eh, esta instancia, más bien una clase, ¿no? Tienen que ver más bien con ese tema. Por último, aquí tendríamos algo de que se llaman clases abstractas. Esto tal vez no, creo que lo expliqué a lo último en la ayudantía pasada, pero es básicamente cuando queremos tener una clase plantilla. Y esa clase plantilla no queremos crear instancias de ella. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, eh, no sé, podría ser en algún negocio de venta de animales, aunque no sé qué tan ético es eso. Podrías tener una clase animal y de aquella clase descienden otras clases más específicas, que pueden ser perro, gato, etcétera, ¿no? O más bien un veterinario o algo así podría ser. Tenemos una clase mascota, pero tenemos clases más específicas como perro, gato, el resto de mascotas que ustedes pueden inventarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el sistema? Ustedes tal vez no quieran que se creen instancias de clase de mascota. ¿Por qué? Porque es una clase generalizada. Lo único que ustedes querían ahí era definir atributos generalizados, métodos generalizados, para poderlo usar polimorfismo.
que sea más fácil manejar el sistema. Entonces, como tal, si no quieren crear instancias de esa clase o quieren que la capacidad de que esa clase genere instancias se reduzca como tal y no pueda como tal, ¿qué es lo que se hace? Pues ponerle algo que se llama abstract aquí encimita. De esta manera, ¿no? Abstract. Eso también se puede hacer en diagrama UML y sería de esta forma, ¿no? Ya, esto igual lo voy a ver de explicarlo ya mismo en el caso de que pueda hacerlo. Esto de interfaces tengo entendido de que no va ahorita en en este primer semestre, en este primer parcial. Pero lo que creo que sí va, más bien siempre suele ir, y yo lo he visto, es el enum. Espero que tal vez en el problemita que les vaya a explicar ahorita aparezca algo de enum, si no les pongo algún caso. Pero básicamente la forma de hacer un enum es la siguiente. En algunas de las ayudantías anteriores yo usé un enum para poder pues resolver un problema que teníamos en cuanto a un ejercicio. Y digamos que los enums son bastante útiles. ¿De qué forma hasta cierto punto funcionan? Eh, Creo que recuerdo algún ejemplo de algún ejercicio tal vez de lección o de examen, en el que creo que había algún ejercicio que les mencionaba algo de un tema de mascotas, no me acuerdo, creo. Creo que sí era una veterinaria. El punto era que, por ejemplo, decía que las mascotas tenían tres estados de salud, creo que era. Estaban bien, que tal vez estaban término medio, normal, o que tal vez estaban mal, ¿no? Entonces, en ocasiones a ustedes les dan ese tipo de descripción en un diagrama, y básicamente es como que les acotan las opciones a las que puede estar restringido un estado de algo, ¿no? En ese caso, básicamente lo que había que haber hecho, lo que se tenía que haber hecho es definir la clase mascota y los atributos aquí, los que tenga, y uno de ellos pues se lo ponía tal vez como estado. Ahora, de hecho hay varias formas de haber hecho eso. Y aquí podrían haber puesto el enum tipo estado. Esto es un pequeño adelanto, ¿no? Entonces, luego por acá lejos definían el enum tipo estado para indicar que esto es un enum, ya pueden ver qué es lo que hacemos, ¿no? Es similar a lo del abstract que les dije antes. Entre medio de ese operador diamante ponemos eh, la palabra enum. Y aquí adentro, ¿qué es lo que colocamos? Básicamente colocamos las opciones acotadas que ustedes les dieron, ¿no? Era algo de salud, ¿no? Entonces podríamos haber puesto bien, mal y bien, normal y mal, ¿no? O bueno, normal y mal. Bueno, normal y mal. O crítico. Podría ser crítico, no sé. Y esta era una forma de solucionar eso, con un enum, porque ya ustedes sabían cuáles eran los únicos valores que puede tomar ese atributo que es estado, ¿no? Se soluciona con un enum. Ya va a depender de ustedes cuando lean y qué camino deciden tomar, porque el enum era uno, cuál era el otro camino, era hacer un diagrama de clases básicamente, en el que esto de aquí pues va a ser una clase estado, y aquí pues ustedes hubiesen usado tal vez herencia para tener una clase bueno, otra clase normal y otra clase crítico. Pero al menos en los exámenes tengo entendido que muchas veces cuando les dan eso de una descripción y tal vez ustedes identifican que ahí tienen un atributo y luego les dicen que tal vez eso que realmente es un atributo solo puede tomar tales valores, no esperan como tal que usen ahí herencia, sino que más bien un enum. ¿Por qué? Porque a veces hasta cierto punto también ni siquiera se da más contexto y queda ahí la descripción que les estaban dando. Sin embargo, por ejemplo, cuando rentaría más bien usar herencia, es porque hay problemas en los que explícitamente les dicen que ustedes pueden tener tal vez una clase, eh, más bien en temas como, por ejemplo, no sé, alguna empresa
tal vez hay jefes y que tal vez hay empleados normales, pero que resulta que el jefe tiene lo que se guarda del jefe es número de cédula, número de celular, etcétera, y resulta que el empleado normal también tiene lo mismo, como número de celular, número de cédula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos están repitiendo como que atributos. Entonces, ahí es donde ustedes pueden decir, ah, ya, aquí yo, ¿qué es lo que me rentaría usar? Una clase persona, y ahí pongo los atributos en común, y luego acá pongo la clase jefe, y acá pues pongo la clase empleado. Y aplico herencia y acá pues pongo los atributos en común y los métodos en común, pero ya sé que una vez con herencia eso ya lo tengo acá en mis clases jefe y empleado común, ¿no? Entonces, básicamente ahorita les acabo de dar más o menos de lo que va el tema de modelado UML y vamos a ir directo pues a un problemita que tengo aquí planteado para el día de hoy, que es un ejercicio que a veces suelen dar. Eh, en- no en todos los exámenes, pues por lo general les dan así bastante texto como tengo ahorita, pero ¿dónde puedo poner aquí? No, pero este, por eso mismo pongo un ejercicio que es más o menos largo para que ustedes puedan observar cómo se realiza este tipo de diagramas, ¿no? A ver, déjenme separar esto un poco y comenzamos a hacer todo esto, ¿no? Bien, entonces en las pruebas que tengan o el examen, les suelen dar pues un texto así. A veces es más grande, a veces es más corto, ¿no? Entonces vamos a pasar de todo este texto que tenemos a poder tener un diagrama con todo lo que aprendimos ahorita. Ya, ahí, más bien más arriba, creo. A ver, ya, porque el diagrama lo voy a hacer acá abajo. No quiero que se me desordene mucho. Y ahí ya tendría pues esto, ¿no? Entonces dice que se desea crear un sistema de aprendizaje en línea en el que los usuarios pueden tomar cursos de distintos tipos. ¿Cuáles son las pautas que vamos a tomar aquí en esto? Es comenzar pues a ir subrayando cada cosa que nosotros consideremos un objeto o una clase y cada cosa que consideremos un atributo y así, ¿no? Etcétera. Entonces voy a usar dos colores distintos, unos para subrayar lo que yo considere en este caso que sea un objeto y el resto que considere que son atributos, ¿no? Entonces dice, se desea crear un sistema de aprendizaje en línea en el que los usuarios puedan tomar cursos de distintos tipos. Esto que dice, se desea crear un sistema de aprendizaje en línea en el que esta parte de aquí realmente hace ruido, no se la considera. Eh, Igual hay que leer bien para poder interpretar si esto realmente tiene que ir como parte de diagrama o no. Pero por lo general eso no va porque en un diagrama UML no se eh, pues grafica ese tipo de cosas, sino que como ustedes vieron lo que aspiramos es comenzar a graficar la relación que hay entre distintos tipos de clases de un eh, sistema, ¿no? O sea, cuál es el tipo de relaciones que hay entre varias clases que componen un sistema. La parte interesante comienza desde aquí, donde nos dicen que los usuarios pueden tomar cursos de distintos tipos. Entonces, primera cosa que podemos comenzar a subrayar sería esto, ¿no? Uy, sería esto, usuarios, ¿no? Pueden tomar cursos de distintos tipos. Aquí, si podemos observar bien, nos indica que una clase de usuarios puede tomar cursos de distintos tipos. Entonces, notemos esto, es como si tuviésemos algo que se está relacionando con otra cosa. Entonces, si tenemos este tipo de descripción escrita, lo que podríamos también decir es que esto que dice cursos también es una clase.
Entonces, de momento vamos a dejarlo como que también es una clase. Y esto que tenemos aquí, en cambio, lo que nos estaría diciendo es la relación que podría haber entre esas dos clases. Ya, entonces tenemos que los usuarios pueden tomar cursos y que los cursos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Y aquí notemos justo lo que les decía, y es básicamente que si bien nosotros hicimos la conjetura de que eso que dice cursos podría ser una clase, a continuación nos confirman realmente que es una clase. ¿Y cómo yo sé que nos confirman que eso que se llama cursos también es una clase? Sencillo, ¿por qué? Porque nos dicen, un curso tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa y así sucesivamente. Entonces, básicamente nos dicen, nos dan una descripción detallada de cuáles son las cosas que tiene un curso, es decir, cuáles son las características que tiene un curso. Por lo tanto, efectivamente, curso sí ha sido un objeto o una clase. ¿Y cuáles son los atributos? Esto que dice nombre, que lo puedo poner de esta forma. Esto que dice descripción, área de conocimiento, tal vez podría ser otro atributo, fecha de inicio, fecha de fin. Entonces, listo, hemos identificado cuáles son los atributos correspondientes a la clase curso. Ahora, dice que un curso se divide en unidades y una unidad se divide en clases. Nuevamente, si podemos observar, es como que tuviésemos dos cosas que se están relacionando y aquí pues tendríamos pues dos opciones. El se divide también ustedes podría hacerles ruido y que ustedes podrían creer que si decimos que un curso se divide en, entonces lo más probable es que sea una relación de herencia, pero realmente no. Si un curso se divide en tal tipo de entidades y esa entidad, bueno, nuevamente se divide en otro tipo de más entidades, realmente lo que tendríamos ahí sería una relación de asociación. Entonces, esta parte la voy a subrayar con verde porque sabemos que estamos subrayando las clases con verde. Entonces, nuevamente, curso ya sabemos que es una clase y se divide en qué cosa? En unidades. Unidades lo voy a plantear como que es una clase, por lo tanto esta parte también debemos subrayarla con verde y se divide en clases. Entonces las clases, pero bueno, las clases nos referimos a las que los profesores enseñan, no, no a las clases de programación orientada a objetos, no. Esto que dice clases aquí también lo voy a subrayar de tal manera que voy a establecer que esto también es un objeto a futuro, ¿no? Son conjeturas que uno va haciendo a medida que voy leyendo porque no he leído de manera completa. Pero notemos que aquí nuevamente dice que cada unidad tiene nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente nos están confirmando que unidad es una clase. Entonces, subrayamos unidad nuevamente como clase y vamos poniendo cada una de sus atributos. Ya, cada unidad tiene un nombre, una evaluación con preguntas de opciones múltiples. Ya, cada unidad tiene un nombre y una evaluación con preguntas múltiples. Nombre, evaluación con preguntas múltiples. Esta parte de aquí también hay que saberla interpretarla correctamente y bueno, a mi mente se vienen dos formas de resolverla. Es verdad que esto también puede ser un atributo de unidad, pero aquí más bien me da que evaluación viene siendo no un atributo, sino una clase. ¿Por qué? Porque por dentro de evaluación tiene más cosas, preguntas de opciones múltiples. Entonces, eh, esto de aquí, ¿no? También habría que subrayarlo. Entonces, de esta manera, tendríamos identificadas más clases. Y quiero que notemos algo, no necesariamente una clase tal vez deba de tener atributos. El principal ejemplo es acá arriba. Bueno, al menos en diagrama UML, nos dice usuarios así de manera general, pero no nos están diciendo cuáles son sus atributos. Pero tengo que plantearla como clase porque hasta cierto punto se está relacionando con otra clase, ¿no? Ya, entonces por ende, estas dos cosas que dicen evaluación y preguntas las estoy dejando como si fuesen clases. Ya, y son preguntas de opción múltiple que el usuario debe tomar al finalizar la unidad. Esto lo voy a subrayar de manera de esta forma porque al menos de momento considero que eso puede ser ruido. Igual tendríamos que volver a leer ya mismo para ver si eso es información útil o no. Nuevamente, dice preguntas, ¿no?
Dice que cada pregunta tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Básicamente se cumple lo que nosotros dijimos y por ende eh, todo esto de acá efectivamente han sido atributos de una clase que se llama pregunta, ¿no? Entonces estamos en lo correcto. Nuevamente, acá ya nos vuelven a hablar de el objeto clase tal vez. Entonces nos dice que una clase tiene tales cosas. Entonces, sencillo. Estas descripciones que nos están dando de esa clase nos indica que básicamente vienen a ser sus atributos nuevamente. Y aquí hay otra cosa que dice que tienen materiales de apoyo que pueden ser videos o documentos. Nuevamente. Pensar bien esto de aquí como tal, también realmente representa un atributo de clase, sí, pero a manera de modelado de un diagrama, esto de aquí va a tener que transformarse más bien en una clase y lo voy a tener que conectar con la clase, valga la redundancia, clase. ¿Para qué? Para que pueda notarse exactamente lo que nos indica que una clase tiene materiales de apoyo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Sí, ¿qué es lo que dice aquí? Que los materiales de apoyo pueden ser videos o documentos. Es decir, que los videos son un tipo de material de apoyo, los documentos son un tipo de material de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Relación de herencia. O sea, básicamente tendríamos nuestra primera relación de herencia aquí, tal como podríamos ver. Igual vienen a ser clases, nuevamente, videos y documentos. Pero esta parte tal vez la voy a... más bien este verbo de aquí pequeño, es el que nos indica como tal que esto de aquí hace referencia a una relación de herencia por sobre una relación de asociación, ¿no? Déjenme subrayar esto con otro color. Tomar. Esa parte que decía tomar era un tipo de relación de asociación. A veces las relaciones de herencia y asociación están explícitas, como por ejemplo aquí que dice que pueden tomar cursos. Eso es asociación. O pueden ser, eso es herencia. Está de manera explícita, pero hay otras que ustedes en cambio van a tener que leer, volver a releer nuevamente y analizar, porque a veces hay relaciones que están de forma implícita y nosotros mismos somos quienes las tenemos que agregar, ¿no? Entonces, de cada material de apoyo, eh, nuevamente, material de apoyo es una clase, se guarda qué, ubicación, esto que dice ubicación viene siendo un atributo y descripción. Y acá viene algunas cosas. Dice, la plataforma debe permitir reproducir los videos y descargar y visualizar los documentos. Una clase tiene métodos y atributos. Entonces, si nos podemos dar cuenta hasta ahora, lo único que hemos mostrado es clases y atributos y relaciones. Es lo único que hemos subrayado. Entonces, aquí comenzamos a tener una descripción explícita de que algunas de nuestras clases tienen que tener métodos. Principalmente porque dice, la plataforma debe, esto realmente hace ruido, pero la parte que nos indica que tenemos que poner atributos a algunas clases comienza aquí. Los videos, ¿qué deben poder hacerse? ¿O debemos poder hacer con los videos? ¿O qué deben proveer los videos? En primer lugar, ¿qué es lo que deben proveer? Reproducción, o sea, reproducirse ellos mismos. Entonces, como tal, esa parte que dice reproducir viene a ser un método. ¿Y qué más? Reproducir los videos y descargar y visualizar los documentos. Entonces tenemos los documentos y los documentos en cambio tienen dos métodos, visualizar y descargar. Aunque igual aquí habría que, si tuviese tal vez la guía de algún profesor en este caso, le pediría realmente que me explique esta parte también porque está un poco ambigua, porque dice que la plataforma debe permitir reproducir los videos, ¿ya? Los videos entonces deben poder tener un método que me permita hacer que ellos pues se reproduzcan, ¿no? Y esta parte que dice y descargar y visualizar los documentos. Ya, pero uno podría confundirse porque uno dice permitir reproducir los videos y descargar. Entonces, si uno toma esto en cuenta, podríamos pensar que el método descargar le va a corresponder a video.
pero en este caso, tal y como yo lo estoy leyendo, más bien interpreto como que descargar y visualizar son métodos de documento y reproducir es un método de video. Bien, acá abajo dice un usuario puede estar inscrito en uno o varios cursos a la vez. Entonces, usuario, nuevamente clase, puede estar. Entonces, esto es básicamente la misma relación que nos decían antes, eh, de cursos, ¿no? Aunque aquí podríamos ver tal vez justo el caso que les indicaba en antes de una relación de muchos a muchos. Ya la voy a graficar ya mismo, pero esto lo voy a dejar como si fuera una clase. El tema de estar inscrito en uno o varios cursos a la vez. Ya vamos a verificar por qué lo estoy dejando así. Y bueno, aquí nos dice que hay dos modalidades de inscripción a un curso. No, como tal, inscripción o inscrito, eso. Ya leyendo lo que tenemos acá abajo, básicamente dejó de ser una eh, relación como tal, sino que básicamente se tiene que convertir en una clase. ¿Por qué? Esto, justo la parte que dice aquí pagada y gratis. Al ser pagada y gratis quiere decir que esa inscripción se rompió en dos partes, lo que implica que va a haber una relación de herencia. ¿Por qué? Porque una inscripción pagada es un tipo de inscripción y una inscripción gratis es un tipo de inscripción. Dice, en la modalidad pagada al final del curso, el usuario puede obtener un certificado y en la gratis no. ¿Ya? Tal vez podríamos poner esto como un atributo. Hay que pensarlo bien cómo lo ponemos a la final. Si el usuario se registra en la modalidad pagada, se debe guardar el número de la tarjeta de crédito eh, con la que se pagó. Ya estos son atributos, número de tarjeta de crédito, tipo de tarjeta. Estos atributos aquí le van a pertenecer a la inscripción de tipo pagada. Y el usuario dice que debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles, su lista de cursos actuales y pasados. Y un usuario aprueba un curso cuando ha tomado todas las evaluaciones, ha obtenido un 60% o más en cada una de ellas. Esta última parte realmente es ruido, porque está describiendo algo como que a nivel mucho más funcional, que eso ya se lo ve más en código como tal. Es como una restricción, ¿no? Y por lo general, recuerdo que cuando hacemos diagramas, el tema de restricciones, al menos en diagrama UML, que nosotros estamos graficando la estructura, más no una restricción como tal, ese tipo de restricciones que nos plantean suelen denotarse más bien como ruido. Esta parte que dice el usuario debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles, esto que dice consultar, en cambio sí me suena a que es un método, y aquí le va a corresponder esto a bueno, a una clase realmente. Tenemos que ver ya mismo. El usuario debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles, su lista de cursos actuales y pasados. Ya vamos a ver a quién le corresponde ese método, pero de momento vamos a dejarlo así. Entonces prácticamente ya tendríamos todo subrayado, que es lo que tenemos que comenzar a hacer. El diagrama, ¿no? Voy a hacerlo a pulso, o sea, tal y como voy a hacerlo a mano, ya que el día que ustedes tengan que hacer el diagrama también lo van a tener que hacer a mano y vamos comenzando poco a poco. ¿Qué es lo que tendríamos que los usuarios pueden tomar cursos de distintos tipos? ¿Ok? Entonces, así, usuario, ¿no? Usuario. Ya, cursos. Los ponemos de este lado, de esta forma. Bueno, usuario, curso. Ok. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que aquí hay una relación en el que un usuario puede tomar uno o muchos cursos
que más bien lo voy a poner con rojo para que resalte. Pero si vemos la relación, ¿cómo sería al contrario? Lo que sería al contrario es que un curso puede tener uno o muchos usuarios. Esto es lo que les indico. Hay tal vez profesores a los que este tipo de relaciones no les agrada, de muchos a muchos entre dos clases. ¿Y qué es lo que recomiendan? Es que esa relación entre muchos a muchos se parta en dos. Aquí igual sí se va a poder, digamos que partir en dos. ¿Por qué motivo? Porque más abajo sí nos estaban dando una clase que hace como que de mediadora entre esas dos. Y esa clase se llama inscripción. Así, ¿no? Ya, así. Y ahora, ¿qué es lo que diríamos, no? Es que un usuario puede tener una o muchas inscripciones. Y que una inscripción a quién le va a corresponder a un único usuario. ¿Y por qué yo sé que ahora se cumple esto? Es porque sí, en los sistemas cuando ustedes realmente se registran, tal vez a algún curso, al menos tal vez como en el académico o algo así, sí se genera pues algo intermedio que es como una especie de comprobante que esa inscripción pues es única en el sentido de que detalla hasta cierto punto que ustedes pues se inscribieron a tal curso. Es como una especie de objeto intermedio que sirve pues para tener este tipo de comprobación. Entonces, por ende, esa inscripción como tal le va a pertenecer a un único usuario. Y ese usuario pues como tal va a poder tener una o muchas inscripciones porque ya justo lo que les digo ahorita en el caso de las materias, podemos registrarnos en una o muchas materias, ¿no? Y ahora sí, como esta básicamente es una clase intermedia, ahí sí es que aquí tendríamos nuestra clase curso. Curso, de esta forma, ¿no? Y ahora sí. Como esta es una entidad intermedia, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que leemos es de esta forma. El curso, ¿cuántas inscripciones puede tener? Un curso, una o muchas. Esta parte estuvo sencilla. Pero esa inscripción, ¿a qué nomás va a pertenecer? A un solo curso. Y esto se cumple a la final porque, como les digo, la inscripción es básicamente como un comprobante que se genera y es única porque básicamente ahí va a estar el nombre tanto del usuario tanto con el nombre del curso. Es decir, ese documento es como la especie de unión o el match entre un único curso y un único usuario. Entonces, por lo tanto, yo puedo asegurar que esa inscripción solo está atada a un único curso y esa inscripción está atada a un único usuario. Pero el curso sí puede tener una o muchas inscripciones y un usuario puede tener una o muchas inscripciones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la inscripción que tenemos aquí? Eh, Si leímos más arriba lo que nos indicaba es que esto de aquí puede ser pagada o gratuita, ¿no? Eso de ahí era relación de herencia. Entonces lo voy a poner así, pagado, pagada, inscripción pagada o gratuita primero, porque creo que más abajo igual voy a tener que escribir algo, ¿no? Ya. Y esto de aquí lo hago pagado, pagada. Esta de acá abajo no la voy a cerrar todavía porque acá sí creo que teníamos que poner algunas cosas más. Entonces voy a dejarla ahí, la apagada. Entonces yo creo que ya podemos ir tachando algunas cosas.
Usuarios, curso, esta relación ya la puse, cursos, usuarios ya, tomar ya, cursos ya. Eh, Aunque bueno, aquí tal vez me salté algunas cosas. Es esto, ¿no? Que un curso tiene nombre, descripción, área de conocimiento, fecha de inicio y fecha fin. Entonces, esos son atributos que me faltaron poner, los voy a estar poniendo ahorita. Entonces, tiene varias cosas, ¿no? Nombre, descripción, área de conocimiento, ya, uno a uno. Nombre, descripción, área de conocimiento, creo que era la otra. Voy a ponerle ADC. Fecha de inicio, vamos a ponerle como F inicio, con una I grande. F de inicio. Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Esto es un string. Esto que dice descripción también es un string. Solo le voy a poner tres puntos para que digamos que es lo mismo. Esto también viene a ser lo mismo. String, string, string. Aquí, esto que dice, estos tres puntos realmente me los estoy inventando yo es para no escribir mucho porque estoy con el mouse. Entonces se me va a tomar mucho tiempo si escribo eso. Y esto que dice fecha de inicio y fecha de fin, depende de cómo ustedes lo quieran poner. Pero por lo general creo que usan este de aquí, este objeto, local date. Y acá abajo pues se repite local date nuevamente. Entonces, ahora sí, esta clase creo que ya estaría completa. Al menos los atributos ya los tiene. Hay que ver si esto tiene métodos. Igual vamos a ir verificando poco a poco. Curso creo que ya lo puedo borrar. Nombre ya está, descripción, área de conocimiento, fecha de inicio, fecha de fin. Curso se divide en unidades y una unidad se divide en clase. Entonces, vamos haciendo eso. Eh, este curso se divide en unidades y la unidad se divide en clases. Pero antes, vamos a ir tachando. La unidad tiene nombre, evaluación y preguntas. Ya voy a ir tachando estas también. Entonces aquí tengo atributo nombre. Esto de aquí sería evaluación y preguntas, ya. Aunque también podría dejarlo solo como nombre. Aquí viene una interpretación que depende de cada uno y es lo siguiente. Esta relación de aquí, de uno a muchos y viceversa, bueno, que en este caso es solo de uno, cuando nosotros programemos, ¿qué es lo que va a pasar? Es que usuario por dentro, la clase usuario, sí va a tener un atributo. Y lo que va a tener por dentro es que esta clase va a tener un atributo, bueno, privado.
que le podemos llamar inscripciones. Ya, inscripciones, bla, bla, bla. Solo que esto de aquí, ¿qué va a ser? Va a ser un array list. Un array list de tipo inscripción. Inscripción. Entonces, justo era lo que estaba intentando ver aquí, y era lo siguiente. Nos dice explícitamente que una unidad tiene un nombre, evaluación y preguntas. Iba a poner evaluación como atributo de unidad. Puede hacerse, pero realmente las cardinalidades, al fin y al cabo, son las cuales se van a transformar en otros atributos, ¿no? La cardinalidad de uno a muchos, a la final se va a transformar en un array list cuando lo pasemos a código dentro de la clase usuario. Y a veces también pasa realmente también con las cardinalidades de uno a uno, porque si es una cardinalidad de uno a uno de ambos lados, quiere decir que tal vez, supongamos que en este caso no hubiese sido de uno a muchos, sino que solo era de uno a uno. Es decir, un usuario podía tener una única inscripción. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Que el usuario, pues, por dentro tuviese un atributo de tipo inscripción. Y es ahí que nosotros también, eh, hasta cierto punto, esa relación la estuviésemos interpretando, o más bien implementando, ya a manera de código, pero ¿cómo estaríamos garantizando que sí se implementó? Mediante pues, un atributo, porque varias de las relaciones a la final se convierten realmente en atributos, al menos las de asociación. Entonces tengo esto que se llama unidad. eh, Creo que esto decía que tenía una evaluación. No, creo que de evaluación en cambio no nos decían nada. En este caso sí nos decían que cada unidad tenía una evaluación y entonces esa evaluación a quién iba a pertenecer a una sola unidad. He aquí. Tal vez también, justo lo que les decía, cuando esto lo hagamos código dentro de la clase unidad, vamos a tener un atributo de tipo evaluación y con eso básicamente estaríamos representando la relación de asociación. Otra cosa que ustedes vieron en antenas diapositivas era las flechas. Aquí tal vez sería correcto poner esta flecha, aunque realmente yo no la pondría. Y es básicamente el tema de la visibilidad. Lo que sucede ahí es que la clase unidad es la única que puede ver a la evaluación. La evaluación no es consciente como tal de qué clase la tiene como atributo. Entonces, por ende, deberían poner una flecha así. Pero como realmente es un ejercicio en el que no nos piden eso, lo voy a quitar, ¿no? Ya. Preguntas. Ya, aquí está preguntas. Preguntas también es una clase. Por acá abajo creo que lo voy a poner. No me quiero quedar sin espacio porque todavía me falta bastante para el diagrama. De hecho, creo que está muy corto. A ver, ya. Voy a tener esto que dice pregunta, que es otra clase. Y cada pregunta tiene enunciado, opciones, respuesta, puntaje. Mm, Enunciado, opciones, respuesta, puntaje. Enunciado, respuesta, puntaje. El enunciado lo más probable es que sea un string. String. La respuesta también debería ser un string.
Aunque realmente de aquí depende de la interpretación de uno, pero vamos a dejarlo como string. El puntaje pues tiene que ser un double. Y aquí nos falta algo que vimos que era el tema de las opciones, pero estaba pensando, por ejemplo, una pregunta puede tener uno o muchas opciones, puede tener varias opciones realmente. Entonces, si se da ese tipo de situación, lo que rentaría ahí mejor es hacer a l- las opciones una clase. Entonces, podría poner acá una tipo de clase opción, aunque esa sí va a estar vacía. Pero es como para que se arregle un poco la situación de evitar poner algo que tal vez estaríamos asumiendo que está ahí mientras puede que no esté, ¿no? Entonces una pregunta tiene una o muchas opciones y esa opción pues pertenece a una sola pregunta. Ahora, una evaluación tiene una o muchas preguntas. Una pregunta pertenece a una sola evaluación. Entonces, creo que esto ya está, ¿no? Pregunta, enunciado, opciones, respuesta, puntaje. Luego tenemos que, podemos proseguir que nuevamente el curso se dividía en unidades y la unidad se dividía en clases. Entonces, si la unidad se divide en clases, más abajo ya tenemos cuáles son los atributos de ese objeto de tipo clase. Y básicamente dice que tiene nombre, descripción y algo que se llama materiales de apoyo. Eh, Ya, aquí, por aquí debería ir esa clase con nombre clases. Y esto que me faltó aquí, que una unidad, bueno, un curso tiene uno o muchas unidades, esa unidad pertenece a un único curso. Acá tendría pues una clase y eso tendría un nombre y una descripción, ¿no? Entonces aquí pongo un nombre y aquí una descripción. Dos puntos, string, dos puntos. Estos puntos que pongo aquí, básicamente que se repite lo de arriba, pero ya saben que cuando hagan el diagrama, ustedes sí tienen que escribir cada uno de los atributos, de los tipos de atributos que tiene eso, ¿no? Yo simplemente no lo estoy poniendo, pero es por comodidad y para no llevarme mucho tiempo, porque quiero poder ya mismo hacer otro tipo de ejercicio con ustedes, entonces quiero acabar rápido esto. Nombre, descripción, ya está, y material de apoyo. Bueno, llegamos a material de apoyo, eso viene a ser una clase. Eh, Entonces, vamos uniendo aquí. Por cierto, una unidad podía tener uno muchas clases y esa clase pertenece a una sola unidad. Bien, entonces, justo lo del material de apoyo. eh, Cada clase puede tener uno o muchos materiales de apoyo, entonces eso podríamos ir haciéndolo aquí. ¿Por dónde? Podría ser acá, porque ya me estoy quedando sin espacio también. Vamos a ponerles material nomás, para no gastar el poquito espacio que tenemos. Y ahora sí, una clase, ¿cuántas materiales puede tener? De uno a muchos. Y ese material le corresponde a una sola clase. Aunque ahorita tal vez estoy haciendo algunas asunciones, porque ¿qué pasaría? Puede darse que en una plataforma ese mismo material corresponda a varias clases, ¿no? Pero dudo mucho que realmente este tipo de ejercicios escalen más allá de lo académico como tal, al menos aquí. Entonces, por ende, estoy considerando casos un tanto más sencillos y por ende estoy asumiendo que tal vez ese material de una clase solo está en dicha clase, porque si estuviesen más clases habría que hacer pues más cosas. O ponemos la cardinalidad de uno a muchos en ambos lados, o habría que hacer una clase intermedia como la inscripción que vimos en antes. Em, ya, los materiales de apoyo pueden ser videos o documentos. Ya.
dos formas de resolver esto. Podría haber sido con un enum. Ustedes podrían haber tenido un material de apoyo, pero tenían que haberle puesto algún atributo de tipo enum y crear el enum de tal forma que sea un video o documento, pero aquí no debería ser así, porque más tarde ustedes les dicen que parece que la clase videos realmente tienen métodos y la clase de documentos también tiene métodos. Entonces, ahí sí, en un enum, si hubiesen hecho un enum, no podían haber tal vez manejado tanto ese tema. Entonces, aquí esto ve video y esto documento. A ver, esto está. Uy, ok. Relación de herencia. Ya. eh, entonces ya puedo ir tachando cosas, ¿no? Material de apoyo, ubicación y descripción. Uf, eso casi se me pasa, de hecho, aquí. Ya. Entonces aquí puedo poner ubicación, ubi, desk. Ambos los voy a poner como strings porque una ubicación en un servidor lo más probable es que sea un string, ¿no? Ya ahí esto debería ser así. A ver, quiero que esto quede un poco más recto porque está bien chueco. Ok. Mm, ya. Entonces ya tengo estos atributos de material de apoyo, ubicación en el servidor y descripción, ¿no? Entonces dice que la plataforma debe permitir reproducir, descargar y visualizar. No nos dicen más de eso, ¿no? Entonces, esos vienen a ser métodos. El video pues tiene que permitir reproducir. Void, aquí debería ser. Acá en cambio creo que era visualizar. Void también. Tal vez en la parte de descargar, aunque esa parte es justo de lo que les digo. El método de descargar no me queda claro dónde podría estar, porque eh, ahorita lo voy a poner en documento tal y como estaba en el texto. Y aquí va a retornar un documento. Si el método nos permite descargar algo, entonces eso quiere decir que debería retornar algo. Porque tal vez de lo contrario habría que ponerlo en algún otro lado, que podría ser en video, si es que se permitiesen descargar, o tal vez en material, en la clase material de apoyo mismo, ¿no? Ya. Entonces, esto, reproducir videos, ya está. Descargar y visualizar los documentos, ya está. Ya. Un usuario puede estar inscrito en uno o varios cursos, esto ya lo hicimos. Dos modalidades, inscripción a un curso pagada y gratis, ya lo hicimos. Eh, Al final del curso el usuario puede obtener un certificado. Y esta parte que dice certificado, esto justo es lo que les digo de que habría que ver cómo lo ponemos, porque una
forma tal vez que se me ocurre ahí es poner alguna bandera como atributo de la clase pues pagada que habíamos definido. O creo que incluso quedaría mejor una clase que se llame certificado. Ya. Y aquí lo que falta es esto, que dice que hay que guardar el número de tarjeta de crédito y el tipo de tarjeta. Entonces, número de tarjeta de crédito, tipo de tarjeta. Esto es un string. Por ejemplo, ¿qué pasa si el tipo de tarjeta me hubiesen dicho, tú puedes tener solo tres tipos y te hubiesen dado qué tipos puedes tener? Eso es más bien un enum. Acá no me dijeron cuáles son los tipos de tarjeta, por ende lo puse de manera general. Un string es lo que más se adapta ahí. Y aquí puedo tener en cambio una clase certificado. Esto es como que un poco pensando de qué forma podría poner todo esto para que cuadre con lo que me están dando. Entonces, aquí sería una relación de uno a uno. O no, más bien de uno a muchos. ¿Por qué? Porque una, bueno, tiene un certificado. Aunque no. No, no, no. Mejor pongámosle de uno a uno. O sea, estaba sobrepensándolo un poco ahí porque tal vez lo que yo decía es que un certificado puede realmente corresponder a muchas, pues, inscripciones pagadas. Pero, ahí en ese sentido no estaríamos pues eh, siguiendo como que la regla más simple tal vez o estaríamos complicándonos mucho. Ahorita le puse 0,1 por el siguiente motivo, porque si bien alguien puede tener una inscripción de tipo pagada, eso le permite un acceso a un certificado, pero el 0,1 representa lo siguiente: ¿qué pasa si eh, tiene la inscripción pagada y completa el curso? Genial. Eso quiere decir que tiene acceso al certificado, por lo tanto, ahora sí la certificación pagada le dio el acceso a un certificado. Pero ¿qué pasa si el curso no lo ha completado? Fácil, entonces ahora no tiene acceso a ningún certificado. Eso quiere decir que la inscripción pagada, si bien tiene por dentro al atributo, un atributo de tipo certificado, estaría ese atributo con nulo tal vez. Lo que implicaría que básicamente no tiene ningún certificado todavía. Esto ya está entonces. Uy. Y por último está esa parte de ahí que dice el usuario debe ser capaz de consultar los cursos. Eso siento que le pertenece a algún método. Ya, mm, ¿a quién le podría pertenecer consultar cursos? El usuario debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles. La lista de cursos disponibles, su lista de cursos actuales y pasados. Mm, consultar cursos. Aquí habían varias formas de hacer esta parte, pero la que a mí se me ocurre tal vez es la siguiente. Va a ser otra relación directa. Ya. Entonces, es que ahí tendría una relación de uno a mucho o tal vez no. Déjenme pensar cómo hago esta relación acá porque dice que un usuario debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles, su lista de cursos actuales y pasados. Por ejemplo, ¿qué pasa si paso por la inscripción?
Un usuario puede estar inscrito en uno o muchos cursos. Por ahí mismo ya podría ver qué cursos, en qué cursos se inscribió, ¿no? Cursos actuales y pasados. A ver, uno, mediante la inscripción podría llegar a los cursos actuales y pasados. Eso quiere decir que esto que dice cursos actuales y pasados ya lo estamos manejando, porque el usuario tiene una lista de inscripciones mediante las cuales está pues eh, accediendo a todos esos otros cursos a los cuales ya se inscribió, ya sea que sean actuales o pasados. Entonces, por ese lado ya estamos manejando ese caso. El caso que tenemos que manejar ahorita es que cómo podría ver, eh, debe ser capaz de consultar la lista de cursos disponibles. Mm, porque eso bien podría también ser un requerimiento o una funcionalidad del sistema y si es así, no tendríamos que ni siquiera ponerla. ¿Un usuario tiene un feed? No. Eso le pertenece solo al usuario. Lista de cursos, recomendaciones. Si no, esa parte la dejo como un requerimiento porque es eso, consultar la lista de cursos disponibles. O tal vez ahí ya no nos salvemos en cuanto a a una relación de muchos a muchos. Sí, tal vez. De hecho, no voy a dejarla como muchos a muchos, pero esta relación es aparte. Más que nada es para arreglar justamente el tema de consultar cursos disponibles. ¿Por qué? Porque ahorita estaba pensándolo de dos formas. ¿Qué pasaría si la persona que administra todo el sistema quisiese entrar a un curso y ver todos aquellos usuarios que están, eh, inscritos o todos los usuarios que tal vez han hecho clic en algún curso y lo han visualizado como quiera? eh, Tendríamos que tener una relación aparte. Esta de aquí es para el tema de inscripción. O sea, el usuario como tal se inscribió en el curso y el otro es más bien como visualización como tal. O sea, el usuario igual tiene que tener acceso a uno o muchos cursos para poder visualizarlo. Y el curso pues también debe poder ser visualizado por uno o muchos usuarios. Ya, pero lo que estoy viendo es lo siguiente. A ver, o no necesariamente. Es que si no añadiría mucha complejidad. A ver, un usuario puede visualizar uno o muchos cursos, que tal vez son los que están en el feed, ¿ya? O más bien sería una clase intermedia. Estoy pensando hacer alguna clase intermedia tipo, no sé, feed, similar a cuando nosotros entramos a un perfil y nos salen cursos recomendados. Entonces tendría uno para solucionar ese tema, si no, no sabría cómo solucionarlo. Y ya ese feed le corresponde a un único usuario y de esta manera ese feed tiene uno muchos cursos y ese curso pues pertenece eh, no solo a ese único feed, no es que se vuelve a repetir aquí, sino lo mejor lo dejaríamos como requerimiento esa última parte o como funcionalidad, porque de lo contrario, habría que tomar algún otro tipo de relación. Entonces, yo creo que ya con esta parte, lo único que habría que afinar es esto de consultar.
ese método tal vez podríamos ponerlo aquí, consultar. O no, creo que ya sé qué puedo hacer. Eh, mm, un usuario, consultar, sería sobre el feed, sobre la inscripción, sobre el curso. A ver, inscripción.consultar. Por un lado, podríamos poner ese método consultar aquí en inscripción. Y esto le va a devolver pues un curso, por un lado. Pero eso sería atado a los cursos actuales y pasados. Ya, pero si el usuario quiere consultar de esta forma, o hasta cierto punto debería poder tener acceso, consultar, ¿cómo se relacionarían? A ver, el usuario del curso puede consultar uno o muchos cursos, pero este puede ser consultado por uno o muchos usuarios. Mm, una lista. ¿Será? Podríamos poner una lista de cursos. Ya. Y tal vez aquí podríamos poner otro método consultar. Y esto devuelva un curso. Y aquí ya da igual porque realmente a esta lista pueden acceder muchos usuarios. Eh, aunque tal vez si queremos evitarnos poner la cardinalidad del otro lado, sería simple porque usamos la flecha que antes les dije que tal vez no se usa. De esa manera ya no tenemos que poner cardinalidad hacia el otro lado. Y estos cursos pertenecen a una sola lista y la lista tiene uno muchos cursos. Ya, entonces de esta manera quedaría todo el diagrama UML que nos pedían. Tal vez la última parte era la que estaba un poco compleja como que de interpretar o analizar, pero básicamente a la final el diagrama queda de esta manera, ¿no? Y si nos podemos dar cuenta a la final, el diagrama, bueno, sí quedó más o menos bastante amplio, porque sí tenía un poco de todo el problemita que se nos planteó. Y a la final, pues, como tal, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Ya saben, saber el tema de la notación UML para poder resolver el resto y el resto es realmente interpretación, probar qué tipo de situaciones pueden darse, qué tipo de escenarios pueden darse y poder distinguir rápidamente entre dónde usar asociación, dónde usar herencia. Y al menos aquí no necesariamente tuvimos que usar un enum, pero hay casos en los que suelen tener que usar enum. Más que nada, tengan cuidado con eso en el examen, porque si no mal recuerdo, suelen poner algún problemita de eso en el examen. Entonces, yo creo que como ejercicio de diagrama UML, este de aquí está bastante completo. Ahorita, como todavía no sobra tiempo, creo que media hora tal vez, ya con más calma quiero resolver con ustedes algunos ejercicios teóricos de polimorfismo. Y déjenme verificar si no tengo por ahí algún otro de
¿Algún otro tipo de ejercicio que pueda hacer para primer parcial? Ya, voy a guardar esto. Creo que sí tenía algunos, ¿saben? Déjenme verificar. Creo que era esto. A ver, aquí hay algunos ejercicios que tal vez podríamos ir haciendo. Solo dejen que esta parte de aquí se baje para poder hacerle zoom y no, no se, no se muestre la respuesta. Ah, ya. Estoy revisando algo en el celular ahorita, entonces en un momento. Uy, no me había desconectado de... Ya. Pregunta uno. ¿El modificador protected permite a una variable de instancia en una clase padre? Dice, el modificador protected permite de una variable de instancia en una clase padre sea vista solo desde las clases hijas que están en el mismo paquete. No. Esto de aquí, el protected, es como una combinación entre public y... eh, pero es más restrictiva. Es como una combinación entre public tal vez y un poco de package, pero es más restrictiva. ¿A qué voy? No se limita al mismo paquete. Si ustedes, por algún motivo, una clase hija está en otro paquete, eh, gracias al modificador protected, dicha variable de instancia, pues va a poder, digamos que ser accedida. Entonces, por ende, la primera pregunta como tal es falsa, ¿no? O sea, no se limita a un solo paquete, sino que con protect puede estar abierta más. Otra que tenemos es que al sobrecargar un método se puede cambiar el tipo de retorno si la firma del método cambia. En este caso también es verdadero. Igual acá abajo está marcado. Eh, es porque sí, en sobrecarga ya sabemos que el tipo de retorno puede cambiar. Y eso significaría modificar la firma del método, entonces por ende es verdadero. ¿Métodos estáticos se pueden sobreescribir? No, los métodos estáticos pertenecen a una sola clase, por lo tanto no se pueden sobreescribir. Por lo tanto es falso. El enlace dinámico permite sobrecargar métodos, bueno, en este caso es falso. Ese concepto del enlace dinámico, si no estoy mal, también es algo que se les va a explicar en clase, pero igual tiene que ver bastante con el tema de herencia y polimorfismo, pero básicamente no permite sobrecargar métodos. Eso sería aquí falso. Y por último, una clase abstracta puede no tener un método abstracto. Sí. ¿Por qué? Porque una clase abstracta, que de hecho eso tal vez fue algo que me faltó en el diagrama que hice anteriormente, creo que fue inscripción, si no estoy mal. El tema de inscripción, lo que les iba a mencionar es que qué pasa que a nosotros tal vez nos interesa realmente tener una inscripción de tipo gratuita y pagada, o sea, crear instancias de esta y de esta. Eso quiere decir que no deberíamos poder crear instancias de inscripción. En ese sentido, esta inscripción, esta clase tendríamos que ponerla eh, como clase abstracta. Hay una regla que dice que las clases abstractas eh, como tal pueden o no tener métodos abstractos. Si una clase abstracta tiene métodos que no son abstractos, pues es permisible. Si tiene métodos que son abstractos, pues también los puede tener. Pero, ¿qué pasa si una clase cualquiera se le implementa un método abstracto? Pues ahí cambia la situación, porque básicamente el que un método en una clase sea abstracto obliga a que la clase se convierta en una clase de tipo abstracto. Por ende, la clase abstracta efectivamente puede no tener un método abstracto. O sea, es una clase que puede tener métodos solo de instancia y es permisible si lo permite. Acá hay más responder verdadero y falso. Una clase puede extender de una clase abstracta. Eso, de ley, sí se puede, porque una clase abstracta es como una clase de plantilla, entonces evidentemente se requiere
o el objetivo ahí es más bien que otras clases extiendan de ese tipo de clases que son abstractas. La sobrecarga de métodos se puede implementar siempre y cuando haya herencia en clase. Falso, porque sobrecarga no tiene que ver nada con el tema de herencia. Entonces, no se limita realmente a eso. Por último, bueno, no por último, en la siguiente pregunta tenemos que es posible crear objetos a partir de clases abstractas. Falso. Ya les dije que no permiten instanciación a partir de clases abstractas, entonces falso. Una clase hija tiene que sobreescribir todos los métodos de su clase padre. Falso. Eh, lo más fácil es que ustedes, por ejemplo, cada vez que nosotros implementamos una nueva clase personalizada, Object es la clase padre de todas las clases y no necesariamente tenemos que sobreescribir métodos como el toString, el equals, no. Entonces no estamos obligados. Pero si una clase es abstracta y otra clase hereda de esa clase abstracta y esa clase abstracta resulta que tuvo un método que es abstracto, es decir, no tiene cuerpo, y en ese sentido, esta nueva clase hija que está heredando de esa clase abstracta, eh, tiene que sobreescribir algún método de esa clase abstracta, ahí sí, va a tener que sobreescribir todos y cada uno de los métodos abstractos que tenga esa clase padre. Pero como tal, no tiene que sobreescribir todos los métodos de su clase padre. Esa clase abstracta podría haber tenido métodos de instancia y tal vez para nosotros eran útiles, por ende no teníamos que ni siquiera sobreescribirlos. Por ende, también esa es falsa. Y un método de instancia puede invocarse desde un método estático, utilizando la palabra reservada this, totalmente falso. El- los métodos estáticos no pueden bajo ninguna circunstancia usar variables o métodos de instancia. Entonces, falso, ¿no? Aquí hay más preguntas. La palabra clave this se utiliza para referirse a variables locales dentro de un método. Eso es verdadero, si no estoy mal, aunque aquí lo pone falso, porque la palabra clave this se utiliza para referirse a variables locales dentro de un método. Ah, no. Si se refiere a variables locales, que tal vez la estaba malinterpretando, variables locales tal vez son las variables que nosotros definimos dentro de funciones, de métodos, más no a los atributos que están dentro de una clase, por lo tanto ahí sí sería falso. Las variables locales son accesibles desde cualquier método dentro de la clase en la que se definen. No, las variables locales siempre corresponden a solo un bloque de código, a solo dentro de una función y otro método, por ende, como corresponde a otro bloque de código, no tiene la capacidad de poder acceder a esas variables locales. Un método estático puede acceder a variables de instancias directamente, falso. Todo lo estático no se lleva con lo de instancia, eso quiere decir que no puede acceder a variables de instancias, algo estático. Un array en Java es dinámico y puede cambiar de tamaño después de su creación, falso. Los arrays son arreglos truncados. Ustedes una vez los crean, definen el tamaño y este no va a cambiar. Quienes sí pueden cambiar son los array list. En este caso de los cuatro serían falsas. Eh, bueno, estos son errores. Esto también es algo que suelen poner, creo que en el examen, ya, pero lo voy a dejar ahí. Esto que más, esto también es de errores, esto no lo vamos a hacer ahorita. Este ejercicio estaba chévere y este creo que sí lo sabían poner, no me acuerdo. Dice, seleccione las opciones que podría devolver el método de registrar que tiene la siguiente definición. Es un método que devuelve un mamífero. Ya, si devuelve un mamífero y mamífero no es abstracto, eso quiere decir que podríamos crear instancias de todo, o este método podría regresar instancias de todo lo que sea un mamífero. Es decir, de la clase de mamífero mismo, de la clase caballo y vaca. Eso quiere decir que puede devolver mamífero, caballo y vaca. Pero hace falta otra cosa. Ustedes saben que a la final mamífero es un objeto. Eso quiere decir que ¿qué otro valor puede retornar esta función o método? Nulo. Serían cuatro los que puede retornar al fin y al cabo. Eh, Bueno, este es otro diagrama de clases, pero ahí lo voy a dejar. Estos ejercicios sí estuvieron buenos, pero yo quería alguno de herencia y polimorfismo, que esos suelen ser los que más les cuestan un poco tal vez, y que también son un poco medio,
Uno tiene que estar despierto para poder resolver ese tipo de ejercicios. Déjenme verificar aquí, creo que estaba. A ver, ya esto de aquí no. Ah, aquí está. A ver, unos cuantos ejercicios de herencia, polimorfismo, son los siguientes. Ya tengo las respuestas, pero ahí lo tenemos, ¿no? Y es lo siguiente. Tenemos una clase padre y una clase hijo que extiende esa clase padre. Básicamente tenemos esta clase padre y una clase hija que extiende esa clase padre. Por ende, ¿qué es lo que podemos hacer? Esta clase hija es un tipo de clase padre. Eso quiere decir que de este lado izquierdo podemos definir una variable de tipo padre y en ella podemos guardar del lado derecho una variable de tipo hijo. Eso es totalmente correcto porque esa clase de tipo hijo corresponde, es un tipo de clase padre. Eso quiere decir que este tipo de declaración es un tipo de declaración polimórfica y por ende es correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esta llamada, este método con este objeto? Básicamente, yo siempre suelo pensarlo como alguna especie de intervalo o jerarquía. ¿Y cuál es la clase que tenemos como que poner más arriba? Sería tal vez esta, la padre. Tengo la clase padre, la pongo en lo más alto de todo lo que tengo y se va a formar una jerarquía. Y en este caso lo más bajo que tengo es la clase hijo, ¿no? Podría incluso tener clases intermedias, pero en este caso no se da así, sino que es más directo. Genial. Cuando hago la llamada de esta variable, pero a su vez estoy llamando el método sobre esa variable, ¿a cuál de los dos métodos M1 debería irme? ¿Al del padre o al del hijo? Aquí realmente hay que poner en práctica las reglas de el polimorfismo y lo que pasa es lo siguiente. Primero, verificamos del lado izquierdo. La variable es de tipo padre, entonces ¿a dónde debemos ir primero? A la clase padre. Una vez en la clase padre, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Existe ese método M1 y ese método, sobre todo, es de instancia? Entonces, en primer lugar, ¿existe ese método M1? Sí. Ahora, ¿este método es de instancia? No, no es de instancia, es estático. Entonces, si es estático, eso quiere decir que ese método está limitado solo hasta esa clase, a la clase padre. Es decir, la pregunta que hicimos de ese método existe en la clase padre, en primer lugar se cumplió, pero la que no se cumplió era de que ese método era de instancia. Por lo tanto, lo que sí podemos visualizar es que ese método es estático. Es decir, lo que se terminó cumpliendo es que ese método es de sí existe en la clase padre, pero sobre todo es un método estático. Quiere decir que solo le pertenece a esa clase padre. Por lo tanto, ¿hasta dónde va a llegar la ejecución o a qué método vamos a tener que acceder? ¿Al de aquí abajo o al de acá? Entre estos dos, básicamente es el primero. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la pregunta, en primer lugar se pregunta, ¿ese método existe en esa clase padre? Sí. Ya, pero ¿de qué tipo es este método? ¿Este método de qué tipo va a ser? En este caso resultó que es estático. Ah, ya, chuzo, es estático. Entonces le pertenece solo a esa clase. Por lo tanto, no puede seguir bajando en toda la jerarquía que tenemos. Porque realmente lo ideal que pasa cuando hay polimorfismo es que verificamos si ese método existe en la clase padre es de instancia, entonces por lo tanto bajamos a la siguiente clase. Verificamos si existe ese método en la clase hija, es de instancia, genial. Y así hasta llegar pues a la clase que tenemos en el lado izquierdo. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Primero lo que hicimos fue, hicimos el llamado polimórfico. De este lado, ¿cuál es la clase a la que nos tuvimos que ir? A la clase padre. Fuimos a la clase padre. ¿Existe ese método en la clase padre? Sí.
¿Es de instancia? No, chutzo, es estático. Entonces, si es estático, ni modo, nos quedamos limitados aquí mismo. ¿Y cuál se ejecuta? Ese método M1 de la clase padre. Por ende, la salida es de padre M1. Entonces, hasta ahí genial. Nuevamente, otra inicialización polimórfica acá abajo. Lo mismo que teníamos arriba. Ya. Pero ahora hace OBG1 y está llamando al método M2. Entonces, verificamos. ¿De qué tipo es la variable? De tipo padre. Entonces, primero, ¿a dónde nos vamos? A la clase padre. Eh, ya, preguntamos, ¿existe el método M2? Sí existe. Ya, pero resulta que es de instancia. Entonces, como es de instancia, ¿qué hacemos? Dejamos en standby y no vamos a usar este método de aquí todavía. Ahí lo que vamos a hacer es proseguir y a saltar a la otra clase. Vamos a la de acá. ¿Por qué? Porque esta clase está del lado derecho, o más bien es la siguiente en la jerarquía que les dije que teníamos que armar. Por ende, lo que tenemos que hacer acá es nuevamente la misma pregunta. Eh, ¿Existe ese método M2 en esta clase hijo? Existe. Es de instancia, es de instancia. Entonces, por lo tanto, ¿cuál de los dos se va a ejecutar? Ya llegamos al final de la jerarquía, por lo tanto, el que se va a ejecutar es el de acá abajo. El standby que nos habíamos quedado del método anterior desaparece y el que procede a ejecutarse es el de la clase hija en este caso, ¿no? Por lo tanto, la salida aquí sería, vamos a ver cuál es, esta, ¿no? De hijo M2. Sencillo, al menos esa parte. Ahora, otro de estos ejercicios, nuevamente inicialización polimórfica, está llamando OBG de 1 M2, pero algún método M2 que reciba un string. Lo mismo, ¿de qué tipo es la variable? Padre. Entonces primero nos vamos a la clase padre y en la clase padre nos preguntamos, ¿existe un método M2 que reciba como parámetro string? No, no existe. Entonces, por lo tanto, se cayó el programa. Porque hay que seguir todo ese proceso secuencial que les digo. Primero hay que ir al padre, luego hay que ir bajando en la jerarquía y así y así. Y ustedes podrán decir, ah, ya, pero estábamos creando objeto de tipo hijo. Y en hijo sí existe ese método. Entonces, ¿por qué se cayó el programa? Es por exactamente cómo funciona el polimorfismo. Y el polimorfismo va en orden. Primero va de la clase más alta y va bajando a cada una de las otras clases. Lastimosamente acá empezamos en la clase más alta. Y ese método M2 que recibe un string ni siquiera existe, por lo tanto ahí se cayó el programa. Ya. Y la última de aquí que dice OBG1 está llamando a M3. Nuevamente nos vamos aquí a la clase padre. Tenemos M3 aquí. Sí, tenemos M3 ahí. Entonces no lo ejecutamos de inmediato, sino que lo dejamos en pausa. Nos vamos a la clase hija. ¿Tenemos M3 ahí abajo en la clase hija? No tenemos M3 en la clase hija. Chuzo, entonces si no tenemos M3 en la clase hija, eh, ¿se cae el programa? No. Realmente, ¿a cuál vamos pues a seguir o a quién vamos a ejecutar? Pues al método que habíamos dejado stand-by en la clase padre. ¿Y cuál es la razón de esto? Sencillo, si se dan cuenta, este método acá en la clase padre es package. Ni siquiera es estático, es un método de instancia. Eso quiere decir que implícitamente también está en la clase hijo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a salir de padre M3? Y entonces a la final este sí se terminó ejecutando. Ya, déjenme visualizar si tengo algún otro ejercicio, el 5 por ejemplo. Ejercicio 3.
Es que el resto de ejercicios son de revisar código realmente. Eso ya eh, es algo que ustedes deberían eh, tener en cuenta. Bueno, en algunos ejercicios que suelen ser los de examen exactamente, a veces hacen preguntas de errores de compilación. Entonces, aquí tenemos unos, igual ya está resuelto. Tenemos una clase abstracta vehículo. Aquí tenemos una clase estática, digo, una variable estática, número de vehículos. Lo que quiero que notemos es que el número de vehículos nunca fue inicializada, pero es estática. Entonces, al ser estática, ¿qué es lo que pasa? Una vez ustedes ejecutan el programa, cualquiera que ustedes tengan, esa variable se inicializa automáticamente sola. Es decir, tiene un valor de cero, en este caso, porque es entero el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, este constructor es válido que haga número de vehículos más, em, porque la variable como tal sí está inicializada. O sea, por detrás implícitamente se inicializó, entonces no se va a caer el programa. No. Entonces, esa parte no es un error. Aquí los errores empiezan a aparecer, por ejemplo, aquí este método que dice public void desplazarse y le ponen un punto y coma a la final. Y este método no tiene cuerpo. Los métodos que no tienen cuerpo, por lo general, lo que tienen que ponerles es abstract. Son métodos abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no tienen cuerpo. Entonces, por ende, ese sería el primer error. Tenemos un método estático, estacionarse, y está haciendo 10 número de ruedas. O sea, quieres modificar con un método estático algo que es distancia. Otro error. Los estáticos no pueden meterse con la distancia, por ende, ese es otro error. Protected void frenarse. No tiene nada de malo, está correcto. Esto está correcto también. Miren que estamos haciendo una herencia de manera correcta. Ya, otra vez herencia de manera correcta. Ya, super, aquí llama un super. Vamos a verificar cuál es el super que llama y si es que existe en la clase vehículo. Sí, sí existe ese super. Entonces, está correcto también. Ya, y public void desplazarse. Ya, entonces, ¿qué pasa con public void desplazarse? Notemos que si este método hubiese estado correcto y hubiese sido abstracto, teníamos que haberlo sobrescrito en esta clase barco. Pero para haberlo sobrescrito, esto no podría ser string, sino que tenía que tener la misma estructura, es decir, ser prácticamente el mismo método, solo que con código interno distinto. Pero aquí le cambió el parámetro, eso quiere decir que no está aplicando sobreescritura, sino que está aplicando sobrecarga. Por lo tanto, ese también es un error. Ya, dice private void frenarse. Este también es un intento de sobreescritura fallido porque para poder hacer sobreescritura, el modificador de acceso resultante de la sobreescritura tiene que tener un permiso mayor o igual. En este caso, bajamos el permiso de protected a private, por lo tanto también es un error. Entonces, intento de sobreescritura fallido. ¿Por qué? Porque está disminuyendo permiso. Entonces, yo creo que hasta ahora todo lo que hemos revisado tal vez ya sea suficiente tal vez para el examen que tienen, o sea, en cuanto a ejercicios prácticos, todo el parcial, sí he intentado ponerles ejercicios que sean más o menos complejos para que ustedes puedan practicar. Y ahorita les mostré algunos ejercicios teóricos que podrían estar entrando. Entonces, yo creo que tal vez por mi parte ahorita ya terminaría la ayudantía. Igual como ustedes conocen, hoy día vimos el tema de diagrama UML, estudien bastante eso porque sabe salir un tema de eso siempre fijo. Entonces deben poder ser capaces de crear esos diagramas. No les va a salir algo tan pesado como lo que yo hice y sí me demoré como 1 hora y algo más, 1 hora y media. Pero
sí deben estar atentos pues a lo que les vaya a salir y tener pues una manera de interpretarlo de la mejor forma posible, utilizando todas las sintaxis que hay para UML, de tal forma de que ustedes puedan hacer los diagramas de manera rápida, más que nada, y usando los estándares correctos que se tienen. Sobre todo, no se olviden de lo del enum que les dije, que a veces suelen ocurrir esos casos en el que se espera de ustedes que en el diagrama más bien hagan un enum a que hagan herencia. Entonces tienen que tener la capacidad de poder discernir entre eso, ¿no? Entre herencia y la aplicación pues de un enum. Entonces, ¿qué más vimos hoy? Ah, ya esos últimos ejercicios que ustedes pudieron ver que esos suelen ser tal vez de elección o de examen. Eh, Eso de ir, tal vez lo que se los mostré fue en una mega que dimos creo que el semestre pasado, si no estoy mal. Entonces, por eso, o sea, sí, tal vez, sí se me hace fácil mostrárselos como tal, no hay ningún problema, al menos en eso. Y más o menos ya pueden ver un vistazo de cómo más o menos sería el examen. Ya les dije UML, la parte práctica que es un desarrollo de un ejercicio de algún problema que les planteen. Por lo general no les dan código desde cero, ya les dan código hecho y ustedes simplemente tienen que completar ese código. Y la parte teórica es la que tal vez siempre les menciono que eh, tiene este tipo de preguntas que suelen ser las de verdadero y falso, opción múltiple, em, sobre todo también las de revisar errores de compilación, que era justo lo último que vimos ahorita, es buscar errores en código básicamente. Entonces así más o menos sería el examen, dos partes, teórica y práctica. La teórica incluye el UML, el diagrama S de UML, les van a dar un texto, preguntitas de verdadero y falso, de opción múltiple, buscar los errores de compilación. Aunque también habían otros ejercicios por ahí, creo que hay, ya depende de qué decidan ponerle a ustedes en el examen. Y lo de siempre, pues la parte práctica que también es extensa. Prácticamente, si el examen dura 2 horas, prácticamente la teórica debería tomarles 40 minutos y la práctica 1 hora y 20 tal vez. Entonces, más o menos así están en cuanto a cuestión de tiempo para poder realizar las pruebas, ¿no? Y ahí creo que eso sería todo por hoy. Eh, bueno, antes de que me vaya, tal vez desearles lo mejor para ese examen. Ya saben que la próxima semana igual el lunes es el único examen que cambiaron. La semana como tal, el resto de exámenes se mantienen. Y bueno, les deseo lo mejor en el examen que tal vez lo han de tener el viernes, porque si no estoy mal, programación orientada a objetos y el resto de materias de programación creo que suele ser el viernes. Entonces, muchos éxitos en este examen, repasen mucho, tal vez visualicen las ayudantías de mis otros compañeros o mis otras ayudantías. En cuanto a material, ustedes saben que yo siempre les comparto el material de aquí a cuando se procese el video y eh, qué más, haga alguna pequeña recopilación de algunos ejercicios que pueda pasarles por ahí, ahí lo subo al Drive y ustedes pueden revisar todo lo que hemos tratado pues durante el día de hoy. Y bueno, si logran encontrar por ahí algunos ejercicios extra para que ustedes repasen, ahí se los voy a adjuntar, pero principalmente eso, éxitos en los exámenes de la próxima semana. Y bueno, hasta aquí quedaría la ayudantía de hoy. Así que nos vemos la próxima ayudantía, que sería eh, el siguiente parcial, tal vez, ¿no? Entonces, chao chicos, cuídense. Muchas gracias, profesor, por la clase. Bendiciones, cuídense mucho y éxito también a usted en sus exámenes. Chao, Orlando, muchas gracias. De nada, profesor, bendiciones y feliz fin de semana.